parte del proceso de Dios tiene que ver justamente con eso. Cuando el profeta Isaías estaba predicando en aquel lugar, la verdad es que lo que había en el entorno del profeta Isaías en el siglo VIII realmente eran tormentas, problemas. Era un escenario de verdad difícil donde Isaías estuvo predicando. Es un escenario muy complicado en verdad. Pero en ese escenario complicado, donde lo único que ves es oscuridad, donde lo único que ves son problemas, en medio de ello también Dios se hace presente, porque el escenario nuestro quizás no es muy diferente del de aquel. Y en medio de ese mismo escenario Dios envía promesas para cada uno de nosotros. Y una de esas promesas tiene que ver con esta frase, con que es Dios el que nos sostiene. Es Dios el que se hace presente en medio de nuestro escenario. Y quizás vale la pena simplemente recordar y ubicar cuáles son algunas de esas cosas que el mismo texto bíblico dice acerca de por qué Dios se hace presente en medio de nosotros y de qué forma es que la presencia de Dios va a ser sostén y guía para nuestra propia vida. Una de las primeras frases, de hecho, si usted va al texto bíblico, justamente dice así. Una de ellas es quizás la primera razón, porque nosotros le pertenecemos a Dios. Esa es la razón más importante por la cual nosotros podemos descansar en el cuidado de Él, porque nosotros le pertenecemos a Él. Esta parte es importantísima. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Eso también las Escrituras lo dicen. No nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que nosotros, cada uno de los que hoy estamos aquí, cada uno de nosotros le pertenecemos a Dios. Entonces, esta primera parte tiene que ver justamente con que si yo soy pertenencia de Dios, Dios no va a dejar que algo dañe a su propiedad. Quiero que pienses un poco acerca de ti mismo. Las cosas que son valiosas para ti, tú las cuidas. Llámese que sean propiedades, pero más incluso tal vez si se trata de personas. Cuando tú sinceramente aprecias algo, incluso no solamente lo cuidas, sino que le asignas hasta en tu propia casa un lugar de honor a las cosas que son muy valiosas para ti. Llámense objetos o incluso personas. Si es valioso para ti, tú vas a luchar incluso por las cosas que son valiosas para tu vida. Eso es algo natural en cada uno de nosotros. Ahora quiero que pienses un poco en algunas implicaciones de esto. Si tú eres propiedad de Dios, Dios va a cuidar de ti. Porque así como tú cuidas de las cosas que son importantes para tu vida, si tú eres propiedad de Dios, y la Biblia dice que somos propiedad de Dios, porque además eso dice las Escrituras, dice que tú eres propiedad de Dios, y si tú eres propiedad de Dios, entonces Dios va a cuidar de ti. No va a permitir, discúlpeme la frase, pero no va a permitir que de pronto el maligno llegue y me pegue porque le pegó la gana. Dios no va a hacer eso. Muchas veces pensamos que el maligno puede llegar y patearme en cualquier momento. ¿Sabe? Dios no hace eso, porque Dios cuida de tu vida, porque eres propiedad de Él. Entonces Dios es el que está cuidando acerca de tu vida. Solamente el primer argumento. 2, Dios nos creó y nos preserva a lo largo de toda nuestra vida, desde antes de que naciésemos y hasta que lleguemos a la presencia suya en la eternidad. Dios va a cuidar de ti. Muchos textos bíblicos hablan acerca de eso, que Dios de pronto se hace cercano a nuestra vida y camina a nuestro lado, y ese Dios va a estar constantemente al lado tuyo. No hay forma de que tú te puedas separar de Dios. La verdad es que cuando Dios decide estar al lado tuyo, tú vas a estar siempre a su lado. Ahora, puede pasar algo.
puede ser que en mi rebelión, puede ser que en mis malas actitudes yo estoy viendo para otro lado, y sin embargo Dios va a seguir a mi lado. Puedo meterme en problemas y sufrir las consecuencias de los problemas que yo mismo estoy ocasionando, y sin embargo Dios va a seguir al lado mío, porque Dios nunca me deja. Dios no me va a abandonar, porque Dios nunca abandona a los suyos. ¿Sabe? Dios nunca hace eso. Dios nunca abandona a los suyos. Nosotros podemos hacerlo, Dios no. Esa es la enorme diferencia entre Dios y nosotros. Nosotros podemos dejar, a veces incluso, a nuestros seres queridos. Uno de los salmos dice: aún si mi padre y mi madre me dejara. Y estoy pensando en eso que habitualmente nosotros consideramos: aún si mi padre y mi madre me dejaran, con todo, a pesar de eso, Dios nunca me abandonará. Mi madre puede rechazarme, mi padre pudiera hacerlo también, y sin embargo, aun si eso ocurriese, dice Dios, de todos modos vendría y me recogería y seguiría al lado mío, porque Dios nunca abandona a los suyos. Dios decidió estar al lado de aquellos que creen en Él, y Dios nunca va a abandonar a los que han creído en Él. Entonces eso tiene que ver justamente con esta idea de que le pertenecemos a Dios, y Dios lo va a hacer. Dios es nuestro creador, Dios es nuestro formador. La primera frase es muy fácil de entender, porque Dios nos creó. Pero Dios nos creó también, dicen las Escrituras, desde el libro del Génesis, a su imagen y semejanza. Es decir, Dios ya desde el inicio nos proveyó todos los elementos necesarios para que nosotros pudiésemos vivir una vida plena y abundante, porque Dios desde el principio quería eso. Para eso es que colocó Dios a Adán justamente en el jardín del Edén. Lo colocó ahí porque Dios quería que viviese una vida plena y abundante. Eso es lo que Dios quería para el género humano. Claro, ya sabemos que de pronto el pecado y las circunstancias hacen que de pronto estemos por otro lado, pero esa es la idea principal de Dios. Pero también dice esta última frase, dice: Dios es también tu formador. Y cuando hablamos de formador, tiene que ver con algo. Es Dios el que va a proveer también en mi propia vida todo lo necesario para que yo pueda convertirme en el proyecto, no que yo quiero, sino en el proyecto que Dios quiere formar en mí. Entonces Dios, para que pueda Él lograr su propósito en mi propia vida, entonces te va a dar primero la palabra, para que puedas leerla, estudiarla y encontrar en la palabra todo lo necesario para que tú tengas ahí todas las instrucciones para lo que Dios quiere hacer acerca de tu propia vida. Pero tienes que leer la palabra, pero Dios te la dio. Y si fuera necesario, Dios también te dio fe. Toda la fe necesaria que tú vas a ocupar para desarrollar y poner en práctica lo que lees en la palabra, toda la fe necesaria, Dios ya te la dio. Todo lo que tú vas a necesitar, ¿sí? Además de eso, Dios hace otras cosas. Dios se coloca también, por ejemplo, en una comunidad de fe. Es decir, viene y te coloca en una iglesia. ¿Para qué? Para que esta iglesia también te ayude en el desarrollo de tu fe. Para eso es que Dios también te coloca en una iglesia. Entonces te dio la palabra, te dio la fe, te coloca en una iglesia, y si todavía no fuese suficiente, también te dotó de su espíritu, para que su espíritu te guíe de manera interna. Aparte de lo que de pronto el pastor se puede equivocar, los hermanos también se pueden equivocar en algunas cosas, pero si tienes la palabra de Dios y tienes también la guía del Espíritu, entonces esos dos elementos, palabra y espíritu, forman parte ahora interna de tu propia vida, y esa formación interna es la que Dios va a usar para que tú día a día vayas creciendo, justamente hasta que Dios logre el propósito que quiere para tu propia vida, ¿sí? Entonces, ese Dios que te creó va a seguir actuando en tu vida hasta que el propósito de Dios se cumpla
plenamente en ti. Entonces Dios va a seguir haciéndolo. Ahora, no solamente es eso lo que Dios hace, sino que también poquito más adelante dice justamente así, en el mismo versículo 1 dice, no tengas miedo. Hay muchas cosas que nos causan miedo, un montón de cosas. Algunos miedos son justificados, algunos otros son irracionales, pero sin embargo nos causan temor. Pero ve lo que dice el mismo texto, dice, no tengas miedo, pero usa una razón de por qué no tener miedo. Yo te he liberado. El texto bíblico realmente usa una palabra técnica ahí en ese sentido. Cuando habla de liberación, habla también de redención, es decir, Dios ya hizo todo lo necesario para que tú puedas vivir en esa libertad a la que tú fuiste llamado justamente para estar en Cristo Jesús. Entonces, el libro de los Salmos dice de esta forma, mi vida corría peligro y Él me libró de la muerte. Me puso sobre una roca, me puso en un lugar seguro. ¿Sabes? Cuando entiendes qué es lo que ha hecho Dios, Dios lo que hace es liberarte. La palabra liberar es, me ha redimido. Y no hay ninguna cosa más por la cual yo deba de estar atado a las cosas que alguna vez me causaron daño. Déjame recordar un par de cosas. Si tú quieres recordar lo que te ha hecho daño en el pasado, lo vas a seguir recordando. Pero Dios te hizo libre. No hay ninguna razón por la cual tú quieras seguir anclada, amarrada a aquel pasado que alguna vez me hizo daño. Si tú quieres, vas a seguir amarrada a eso. La palabra liberar también se puede traducir literalmente, así como desatar, romper las ataduras. Y entonces, ¿por qué voy a seguir atado a eso que me causa daño? Pueden ser recuerdos, lo que alguna vez me causó daño. Y estoy seguro que todos tenemos cosas que en alguna ocasión nos han causado daño. Y si tú quieres seguir atado a eso, tú podrías seguir haciéndolo. Sin embargo, Dios ya te ha hecho verdaderamente libre y no tienes por qué seguir atada, no tienes por qué seguir amarrado a aquello que alguna vez te ha hecho daño. ¿Para qué? Si Dios ya te hizo libre. Al contrario, yo puedo seguir atado también, por ejemplo, a mis prejuicios. No solamente son miedos, prejuicios, los recuerdos del mal, malos recuerdos. También hay otras cosas que a veces forman parte esencial de nuestra vida. ¿Por qué tengo que seguir atado, por ejemplo, a las drogas? A una serie de conductas impropias que podríamos mencionar muchas de esas. ¿Por qué tengo que seguir atado a todo eso si Dios ya te hizo libre? Piénsalo. Si fuiste liberada por Cristo, ¿por qué seguir atada? ¿Por qué seguir atado a todo eso que te va a seguir causando daño? No tienes ninguna razón, ni tienes ninguna necesidad, porque Dios precisamente te ha dado la libertad para poder hacer todo eso. Ahora, si seguimos en nuestro propio texto, el mismo texto va a decir algo fabuloso. Te puse nombre. Y te agrega, tú eres mío. Una de las cosas más bellas en cuanto a la propia relación con Dios es justamente que es Dios quien se acerca a nuestra vida y nos pone un nuevo nombre. Es uno de los escenarios más sublimes que un ser humano en verdad pudiera experimentar.
¿Te acuerdas de algún apodo que alguna vez te pusieron? Estoy casi seguro que en la escuela alguna vez nos pusieron algún apodo y que no nos gustaba. Pero ¿sabes? Dios quita ese apodo, esas formas de cómo nos llamaban, y te dice: tú eres mío. Tú eres mío. Él dio la vida de su Hijo Jesucristo por ti. Eres valioso para Dios. Eres muy valiosa para Dios. Dios ha dado pueblos enteros, dice el mismo texto de este mismo fragmento de Isaías. Pueblos completos los ha dado para tenerte a ti. Tú eres valiosísima, valioso ante la presencia de Dios. Un nuevo nombre para poder entrar hasta la presencia de Él. Dios te da un nuevo nombre para que tú experimentes ahora su gracia y su bendición. Eso tiene que ver con dos cosas que va a hacer Dios a favor de ti. Primero, porque la idea de colocar un nombre implica soberanía, pero esa soberanía es decir, Dios ahora es mi dueño, pero también implica algo. Al pasar a ser propiedad de Él, también me coloca bajo su protección. Es Dios el que se coloca ahí, no solamente para darme algún cuidado, sino para colocarme bajo su protección. Entonces, esta parte donde Dios nos asigna un nuevo nombre, en el libro del Apocalipsis justamente incluso habla otra vez de esa misma idea, de recibir un nuevo nombre, el cual ninguno conoce, sino solamente aquel que lo ha recibido. Pero Dios te dio un nuevo nombre a través del cual tú puedes relacionarte con tu Creador, con el Señor Dios Todopoderoso. Pero la Escritura dice todavía algo más, que Dios estará siempre con nosotros. Y la idea de que Dios esté siempre con nosotros es una parte donde día a día y a medida que va avanzando la Biblia nos va revelando justamente esta idea de cómo Dios va a estar personalmente en nuestra vida. Aquí hay, primero déjeme decirlo así, una diferencia al respecto de todas las religiones que hay en el mundo. Solamente en el cristianismo, respeto a los demás, pero solamente en el cristianismo Dios se revela para que experimentes una relación de tú a tú con Dios. Solamente en el cristianismo, solamente en la fe cristiana puedes hablar con Dios y saber que te escucha y que Él puede no solamente escucharte, sino incluso acompañarte, ver tus lágrimas y encontrar en Dios una respuesta personalizada para ti. Solamente en el cristianismo es posible eso. Dios no es ninguna energía que anda flotando en el universo. Dios es un Dios personal que se revela a otra persona. Dios decide tratar de persona a persona con los seres humanos, con nosotros. Alguna vez lo hizo se le aparece a Abraham, pero era de carácter temporal, solamente Abraham lo experimentaba, Jacob lo experimentó. De pronto podríamos ir uno a uno con esos personajes en el Antiguo Testamento y uno a uno lo fue experimentando de persona a persona. Es más, en algún momento parte de la tradición, de pronto, déjame recordar unas palabras de Job, dice, de oídas te había oído. Sí, él sabía mucho acerca de Dios, en la cultura, en las relaciones, etcétera, en la religión popular. Todos podemos saber algo acerca de Dios. Casi nadie sabe. No podemos decir que en esta sociedad alguien no sepa absolutamente nada acerca de Dios. Todos saben algo. Pero muchas veces es como esa expresión de Job, de oídas, lo que medio me habían dicho. ¿Sí? Alguna vez hemos escuchado eso. Pero la relación que Dios va a producir con Job lo hace ahora de persona a persona. ¿Sí? Es distinto. Y por eso Job dice, ahora mis ojos te ven.
pero fue para Job, para que después el pueblo aprendiera a estar con su Señor. Entonces ocurrió algo más. Entonces vino y puso la tienda del tabernáculo en medio de su pueblo, cuando su pueblo tenía que experimentar momentos difíciles. Déjame explicar a qué me refiero. Tal vez alguna vez ha oído hablar de el viaje en el desierto del pueblo de Israel. Es un momento difícil porque es un momento de prueba. Son escenarios complicados donde no hay alimentos, donde hay pueblos vecinos y todos los que tienen que ir cruzando, donde cualquiera les puede hacer la guerra, y de muchas veces ellos están en la indefección porque no tienen un ejército para poderse estar defendiendo en medio de todo el camino, donde no hay un campo de labrado, no hay una muralla que los protegiera. Pero Dios hizo algo. Dios hizo algo importantísimo ahí. Vino y se colocó en medio de su pueblo. Ahí se colocó, en medio de su pueblo. Estaba atrás de unos y quizás adelante de otros, pero estaba en medio de su pueblo para una cosa: decirle: estoy contigo, estoy aquí. Y mientras Dios está ahí contigo, nada te va a pasar. Dios estaba ahí en medio de su pueblo. ¿Sabes? Eso es algo fabuloso, entender que Dios está ahí. Para que fuese todavía esa presencia de Dios creciese entre nosotros, Jesucristo se hizo hombre. La Biblia dice eso en el Evangelio de Juan. Jesucristo se hizo hombre, vino y habitó como uno de nosotros, en medio de nosotros. Y en medio de nosotros todavía dice Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, el único, el inicio de la creación. Ahora estaba ahí al lado nuestro. Eso es lo que hizo Dios. Y si todavía no fuera suficiente, porque alguien dice: bueno, sí, pero eso pasó allá en el siglo I, ahí en Palestina, y hoy yo vivo en Acapulco con un escenario complicado. Pero hay algo que Dios hizo para poder estar presente en todos los creyentes. Dios nos dio de su Espíritu, para que su Espíritu esté efectivamente en todas las personas. Posiblemente, es cierto, Jesús como personaje histórico solamente pudo estar en Palestina como personaje histórico Jesús, pero Él dice: enviaré a mi Espíritu para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, vea esta frase: y yo le pediré a Dios el Padre que les envíe al Espíritu Santo para que esté siempre y los ayude, y siempre, vea esa frase, y siempre esté con vosotros. ¿Por qué? Porque Dios decide estar ahí siempre contigo. El Espíritu de Dios sí puede estar en cualquier lugar. No importa en dónde estés. No importa si es cuando estás en la escuela o cuando estás en el negocio. No importa si es cuando estás en el hospital o cuando estás en tu casa. No importa en dónde, el Espíritu de Dios siempre va a estar ahí contigo. El Espíritu de Dios nunca te va a dejar. En la cirugía próxima, el Espíritu de Dios está ahí. En los momentos de enfermedad, Dios va a estar ahí. Pero también incluso en los momentos de dicha y de gozo, también el Espíritu de Dios ahí va a estar presente. Porque el Espíritu de Dios siempre va a estar con nosotros. Y tiene que ver con las promesas de Dios, para que Él siempre nos ayude y que siempre esté ahí brindándonos guía y protección a cada uno de los que en el nombre del Señor confiamos. Aunque tengas graves problemas, eso dice el mismo texto que estamos leyendo, aunque tengas graves problemas. Y usa dos figuras el libro de Isaías: sea fuego o sea agua, no importa cuáles. Sin importar la naturaleza de los problemas, Dios va a estar ahí presente. Quiero que veas ese texto. No quiere decir que no vas a tener problemas. Este es un texto
del libro de Daniel con 3 jóvenes que decidieron seguir confiando en Dios a pesar de los problemas. De pronto va a haber gente que te va a meter en broncas, va a haber gente que incluso te puede atacar, incluso a veces hasta por tu fe, y te pueden pegar, y sin embargo Dios va a estar ahí. Ve lo que es este texto: Su Majestad, refiriéndose ellos, los 3 jóvenes, al rey, eso no es algo que nos preocupe. Había una amenaza: si ustedes no me adoran, los voy a enviar al horno de fuego y van a ver cómo se van a freír ahí. Esa era la amenaza del rey. Y estos jóvenes le dicen: eso no es algo que nos preocupe. Y alguien diría: oye, ¿cómo que no te va a preocupar? Pero vea lo que dice: si el Dios que adoramos así lo quiere, es capaz de librarnos del fuego y del poder de su majestad. Pero aún si no quisiera hacerlo, nosotros no pensamos adorar a esa estatua de oro. Dios puede librarme. Y si no me librara, no importa. Le cuento lo que está después de ese texto. Fueron arrojados al horno de fuego. Es más, dice que el texto dice que la gente que lo arrojó estaba tan caliente aquel lugar que cuando los arrojan, ellos mismos, la gente que los arrojó, murieron quemados. De tan caliente que estaba aquello. Cayeron en ese horno y de pronto el rey ve que hay alguien ahí adentro moviéndose. Mandó sacarlos. Ni siquiera olía su ropa a humo. No los tocó nada. Porque cuando el Espíritu de Dios decide estar ahí contigo, Dios va a estar ahí. No importa cuáles sean los problemas. Para ti pueden parecer que no tienen ninguna solución. Incluso tú puedes pensar: ya no hay ningún remedio para esto. Pero cuando Dios decide actuar a favor de su pueblo, Dios va a estar ahí y va a bendecirte. Y si Él quiere que no te toque nada, no te va a tocar nada. Pero también, si Dios permite que experimentes dolor, también puedo decirte algo. También el dolor es una forma de cómo nosotros glorificamos a Dios. Y sin embargo, Dios está ahí, aún en medio del dolor. Pero va a permanecer ahí, porque Dios nunca deja a los suyos. Aún en medio del dolor, Dios va a permanecer a mi lado y Dios va a seguir siendo fortaleza y vigor a pesar del dolor que pudiésemos estar experimentando. Entonces, aunque tengamos problemas, Dios decide estar ahí a su lado. Confiaron esos 3 hombres en que Dios estaría con ellos y el Señor les otorgó bendición a pesar de lo grande que eran sus problemas que estaban en ese momento atravesando. Después dice este texto de Isaías: yo soy tu Dios. No hay un escenario más grande para hablar de la protección de Dios que esa frasecita que dice: estar en Cristo. Posiblemente para nosotros la idea de estar en Cristo signifique que voy al templo. Para otros la idea de estar en Cristo significa leo mi Biblia. Quizás alguien más piense que la idea de estar en Cristo significa que ya me hice miembro de la iglesia y me bauticé. Bueno, todo eso puede contribuir a todo ello. Pero la frase de estar en Cristo realmente refleja algo totalmente distinto. En el Nuevo Testamento particularmente, la idea de estar en Cristo es algo totalmente distinto, porque la idea de estar en Cristo significa como que Dios te toma a ti
y te coloca adentro de sí. Déjame explicarlo. Muchas veces nosotros de forma popular le decimos, acepta a Jesús en tu corazón, ¿no? Le decimos incluso a los niños. Y pensamos que, y de pronto un niño hace una pregunta y dice, ¿y cómo cabe Dios aquí adentro? Y tiene razón el niño. Dios no cabe aquí adentro, porque Dios es eterno, Dios es infinito. Dios no cabe aquí adentro. Dios no cabe en el corazoncito de un niño. Y aunque mi corazón sea un poco más grande, tampoco cabe en el mío. Pero tú sí cabes en Dios. Realmente la frase de estar en Cristo significa, lo que el texto bíblico realmente dice es que eres tú quien eres puesto adentro de Dios. Ahora quiero que consideres esto. Si tú estás adentro de Dios, el ser más poderoso del mundo, ¿qué te puede afectar a ti? Si tú estás adentro de Dios, nada puede dañar tu vida. No hay un lugar más seguro donde puedas estar que cuando Dios te ha colocado adentro de su propio corazón. No hay ningún escenario más seguro donde tú puedes estar. Tú estás adentro de Él. ¿Sabes? Jesús usó una metáfora muy sencilla para tratar de explicarle esto a sus discípulos. Como la gallina cubre a sus polluelos, en el Evangelio de Mateo, así es lo que hace Dios contigo. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace la gallina es extiende sus alas, ¿sí? Y los pollitos quedan ahí abajo, cubiertos. Puede venir el frío, puede venir todo lo externo, sus polluelos están bajo sus alas. El libro de los Salmos también usa la misma expresión, dice, con sus alas te cubrirá. Dios, estás bajo la protección de Dios, estás adentro de Él. No hay nada que pueda dañarte, porque estás bajo la protección de Él. Ninguna cosa creada te podría dañar si no es por la voluntad de Dios. ¿Sabes? En el Salmo 56 dice así. ¿Puedes leerlo conmigo? Quiero que lo leas conmigo. Acompáñame a leerlo. Leamos juntos esto. Cuando siento miedo, confío en ti, mi Dios, y te alabo por tus promesas. Confío en ti, mi Dios, y ya no siento miedo. Nadie podrá hacerme daño jamás. Repetimos esa última frase. Nadie podrá hacerme daño jamás. Las promesas de Dios tienen un precepto y un cumplimiento. Ahí también tiene un precepto, algo que dice, algo que, si puedo decirlo así, algo que yo tengo que hacer para poder experimentar esa promesa. ¿Ya la encontraste ahí? Ahí está en el texto. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? ¿Qué es lo que tienes que hacer ahí? Le ayudo un poco. Confiar. Eso es lo que tú tienes que hacer. Confiar. Eso significa también creer. Es la misma palabra. Tener fe, confiar. Es lo mismo exactamente. Si tú crees que Dios es capaz de hacer eso, Dios lo va a hacer para ti. Te invito a que oremos y nos pongamos así en las manos de Dios. Padre, gracias, Padre, por las cosas fabulosas que tú haces día con día, y que tú decidiste estar a mi lado y ser ese sostén y guía que mi vida necesita. Gracias, Dios, por lo que tú seguirás haciendo en nosotros, Señor. Bendecimos el nombre tuyo, Señor, porque tú has decidido colocarte al lado nuestro. Gracias, Señor, por lo que tú vas a seguirnos brindando a este pueblo tuyo. Bendecimos, Señor, tu nombre, y te pedimos que seas tú
el que en medio de tu gracia nos des guía y dirección, Señor. Gracias porque podemos descansar en ti. Bendecimos tu nombre, Señor, y queremos ponernos en tus manos. Queremos que seas tú, Señor, nuestro guía y nuestro sostén. Danos solamente la bendición y fortaleza, Señor, para hacer lo que tu palabra también nos indica, que confiemos plenamente en el Dios Todopoderoso, que nos ha creado, pero que también nos ha llamado para colocarnos bajo su cuidado. Te bendecimos a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador.